A continuación nos presentará el doctor Rodrigo Lozano Corona, angiólogo y cirujano vascular, actualmente ahorita en el instituto, sobre la insuficiencia venosa superficial. Buenos días, es un placer para mí presentarles a ustedes el tema de insuficiencia venosa superficial. Vamos a empezar definiendo dos términos: la enfermedad venosa como aquellas anormalidades morfológicas y funcionales del sistema venoso que se van a manifestar con signos y síntomas que van a requerir una investigación. Más adelante vamos a ver que clasificamos la enfermedad venosa en 6 grados y entonces el tema de esta plática, que es la insuficiencia como tal, va a ser la incapacidad del sistema venoso para poder cumplir sus funciones de retorno venoso. Es un término reservado para enfermedad avanzada que se va a manifestar clínicamente con edema, lesiones cutáneas o úlceras venosas. Todo esto en el terreno del sistema venoso superficial, teniendo como representantes a la vena safena mayor, la cual transcurre del malleolo interno por la cara interna de la pierna por la parte inferior de la ingle en la unión safeno-femoral, y con la vena safena menor, la cual transcurre por la parte posterior de la pierna hacia el hueco popliteo en la unión safeno-poplitea. En este esquema de la unión safeno-femoral a nivel de la ingle, vemos cómo el flujo de la sangre normalmente viene del sistema venoso superficial al profundo y de abajo hacia arriba. Ese es un flujo normal. Vemos que se encuentran unas válvulas en esa zona. Cuando esas válvulas se cierran tarde o simplemente no se cierra, la fuerza de gravedad va a hacer que la sangre refluya. Esto va a formar un flujo turbulento. En el endotelio de las arterias y de las venas, un flujo turbulento se traduce en marcadores hiperplásicos, en lisis celular, en destrucción de las paredes venosas y en activadores de mecanismos inflamatorios. Cuando hay un coágulo o hay una obstrucción, ya sea intrínseca o extrínseca al flujo de las venas, este tipo de reflujo se llamará reflujo secundario. Cuando se debe a destrucción de las válvulas o degeneración de las paredes venosas, es un flujo primario. Aquí vemos un esquema de cómo diferentes vías celulares se activan, y es importante este esquema porque 8 de cada 10 pacientes que vamos a tratar con problemas venosos van a tener el problema a nivel de la unión safeno-femoral. En cuanto a factores de riesgos, vemos que la población general, aquí el 20% del auditorio tiene la posibilidad de desarrollar enfermedad venosa crónica, principalmente mujeres, en hispanos. Un gran porcentaje de pacientes tienen antecedentes familiares, esto va a ir aumentando conforme avanza la edad, y algunos otros factores como obesidad, sedentarismo, traumas vasculares. La gráfica que está del otro lado, podemos ver simplemente cómo las principales enfermedades cardiovasculares, que son la causa de muerte mundial, pues se ven rebasadas de forma exponencial por la patología venosa. En cuanto a los signos y síntomas, vamos a ver que estos pueden variar desde algunas molestias como hormigueo o ardor hasta cuestiones incapacitantes como piernas pesadas, y van a presentarse algunos síntomas que veremos más adelante. Sin embargo, es importante estadificar estos signos y síntomas como valor pronóstico para tener también una escala numérica del impacto que está teniendo la patología en nuestros pacientes. La clasificación que utilizamos para la enfermedad venosa crónica se divide en 6 grados según el estadio clínico. Sin embargo, pues estas son unas siglas donde C es la clínica, E la etiología, A la anatomía y P la patología. En el primer estadio, el estadio 1, se va a caracterizar por presencias de telangiectasias y venas reticulares. Las telangiectasias son estructuras vasculares intradérmicas de 0.1 milímetros hasta 1 milímetro de diámetro, y el 60 al 70% de los pacientes que nosotros vamos a revisar los vamos a captar en este estadio. Así es como se ve en un paciente. Las venas reticulares son un poco más grandes, se encuentran ya subdérmicas de 1 a 3 milímetros, por lo regular son asintomáticas este tipo de lesiones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hasta el 30% de estas manifestaciones van a estar relacionadas con reflujos en sistemas venosos como la safena mayor o la safena menor. Las varices como tal son venas dilatadas subcutáneas de más de 3 milímetros y pues ya nos están reflejando un cambio a nivel de las paredes de las venas, dilatación y algunas alteraciones ya de tipo hemodinámico. A partir del 3 se considerará insuficiencia venosa porque ya tenemos una clara alteración hidrostática, una hipertensión venosa presente, y tenemos ya extravasación de elementos de la sangre hacia el espacio intersticial. Sabemos que no solo es líquido lo que se acumulará,
También habrá células inflamatorias, glóbulos rojos, y estos van a causar una serie de reacciones inflamatorias que cursarán posteriormente con destrucción de elementos de la piel. De tal manera que en el grado 5 de la enfermedad venosa tenemos úlceras cicatrizadas y en el grado 6 es el porcentaje menor de pacientes, pero también es el más delicado. En cuanto al tratamiento, este es un tratamiento de tipo multidisciplinario en el cual tenemos que hacer mención primero en cambios en el estilo de vida, en el control de peso. Existen algunos medicamentos que, si bien no son la base de este tipo de tratamiento, pueden ayudar. Sin embargo, la compresión es uno de los elementos pilares para dar tratamiento a la enfermedad venosa crónica, principalmente una compresión de 20 a 30 milímetros de mercurio. En cuanto a las estrategias para tratamiento, una vez utilizados los métodos diagnósticos de los cuales hablaron en la plática previa, lo vamos a hacer desde las estructuras más grandes a las estructuras más pequeñas, de tal manera que si vemos un paciente con telangiectasias, tenemos que descartar que ese paciente tenga reflujo a nivel del sistema venoso mayor o menor. En cuanto a los abordajes del tratamiento del sistema safeno, ya sea safeno femoral o safeno popliteo, existen dos grandes rubros, que es la cirugía clásica y la cirugía de mínima invasión. Está dividida en métodos que utilizan calor para hacer ablación de la vena o métodos que no utilizan calor, que ablacionan o que cierran el circuito por otro tipo de mecanismos. Y para las lesiones como telangiectasias, venas reticulares o algunas varices de cierto calibre, se utilizan algunas otras estrategias como miniflebectomías, escleroterapia o endoflebectomías. Este es un esquema que ejemplifica un poco el principio de los tratamientos mínimamente invasivos, en los cuales no se hacen incisiones. Mediante una punción se introduce un catéter, ese catéter va a generar cierta temperatura y va a ir cerrando el sistema que está disfuncional. En cuanto al tratamiento de las varices y de las telangiectasias, pues habrá algunas otras estrategias como la escleroterapia, y pues hacemos uso de algunos elementos que nos ayudan a identificarlas con mejor detenimiento. En cuanto a los resultados, únicamente les presento el resumen de este estudio en el cual se han comparado tanto la cirugía abierta como los métodos mínimamente invasivos, algunos térmicos y endotérmicos, para mostrarles que tiene una efectividad bastante aceptable, una implicación en la calidad de vida bastante buena en nuestros pacientes y que por lo regular tienen el mínimo número de complicaciones. Gracias.